¿no? De problemas forenses por la cantidad de muertos que ha generado la política pública. Y decidió desaparecer después de lo de Teuchitlán. Me parece... No, está en Madrid o está en España. Bueno, Gibran debe saber dónde está Alfaro seguramente. No, pero fue gobernador cuando sucedió. Fíjate cómo se le quema la lengua a Gibran de venir aquí hoy representando al Movimiento Ciudadano. En el gobierno de Jalisco y en todos los gobiernos. Mencionó a la doctora, pero no mencionó a Alfaro, que es el ejemplo claro de dónde hay una crisis de desaparecidos por un terrible gobierno que sin duda ha tenido vínculos con los cárteles que ahí están lamentablemente generando un clima de violencia terrible. En el caso de Jalisco, esa crisis ha sido pública. Yo he criticado la política pública de medición. ¿Criticas el gobierno de Jalisco? Estoy criticando eso. De Movimiento Ciudadano. De Jalisco. Eso es lo estás criticando. Así es. Terrible gobierno. Algo que tú nunca Terrible harías. Gobierno. Dije mala política pública en materia de conteo de desapariciones y en gestión de desapariciones. Que era una práctica. ¿Sabes qué? Y esto que estoy haciendo, tú nunca podrías hacerlo. Claro que tú sí. no haces crítica constructiva. Siempre. Tú no criticas a tus gobiernos. Tú vienes aquí a palerear, nada más. ¿No? A contar chistes malos. Bueno, a ti te parece con argumentarios prefabricados que llevan todos los representantes de Morena a las mesas de debate. Míos, nada más, son de la a las mesas de debate. Yo los desarrollo, mi querido Arturo. ¿Tú reconoces que hubo una mala práctica en el gobierno de Alfaro? Hubo una mala gestión de ese tema. No le quedó de otra más que reconocer en la mesa de debate con Azucena Uresti al emesista, sí, a Gibran Ramírez, a este traidorzuelo que ahora está, sí, vestido de naranja, mis estimados amigas y amigos peroneros, y con todo confronta a la actual administración de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y también lo hizo con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, frente al panista Federico Doren y también el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, reconoce, pues, todas las fallas de Movimiento Ciudadano en Jalisco en la administración que terminó en diciembre por parte de Enrique Alfaro, que ahorita anda estudiando para ser director técnico de fútbol soccer. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos peroneros, no le interesó todo el tema, no dio la cara en el caso de Teuchitlán. Ahora que falleció el Papa Francisco, ahora sí posteó que fue un honor haberlo conocido y también el pésame, mis estimados peroneros, de Enrique Alfaro. Y bueno, pues ¿qué le queda más que aceptar esta pésima administración, pésimo gobierno ahí en Jalisco por parte de Enrique Alfaro, al emesista Gibran Ramírez, que ahora se la da de vocero de este partido? Vean nada más, mis estimados peroneros, se enojó con Arturo Ávila diciendo: tú solamente vienes a pues a ser palero de Morena y del gobierno de la 4T, a contar chistes malos. Y bueno, le recuerda el gobierno, sí, fallido de Enrique Alfaro, y vean, termina aceptando Gibran Ramírez, mis estimados pregoneros, que pues fue una pésima administración con todo el tema de los desaparecidos, que ya ni siquiera los contabilizaban, ni siquiera, mis estimados pregoneros, en este estado tan importante en nuestro país. Esto de las desapariciones, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Desapariciones hacia arriba, homicidios hacia abajo? Bueno, yo siempre he dicho que ha habido una política deliberada de los gobiernos de Claudia Sheinbaum, porque también así funcionó en la Ciudad de México, de esconder en los desaparecidos el incremento de homicidios y generar así una percepción de mayor seguridad, un manejo mediático como se ha hecho, porque además las desapariciones, ya que la métrica ha sido, digamos, desde el sexenio de Calderón sobre homicidio doloso, las desapariciones no han estado en el centro de esa indagación mediática ni han sido objeto de tantos debates. Por otra parte, quiero decir que las proyecciones prospectivas de política pública no se hacen así, y ojalá que Arturo no esté haciendo que vayan a reprobar a los estudiantes del ITAM. Todos los que hemos estudiado ciencias sociales, estás descalificando sabemos, el series de tiempo. Estoy descalificando tu ejercicio, sí. No es mío. Todos sabemos que para hacer prospectiva y para establecer relaciones de causalidad en ciencias sociales, por lo menos necesitas regresiones lineales para aproximarte, por lo menos modelos cuantis mucho más complejos. No es un cambio en política pública que te ilustra el cambio de una tendencia así.
Son muchas cosas que hay que ponderar, Arturo. Modelos predictivos y series de tiempo para poder medir una tendencia. No necesitas más. Mira, sí se necesita mucho más. Repito que ojalá no reprueben a los estudiantes por tu culpa. Bueno, a ver, primero yo quisiera preguntarle a Gibran qué camiseta representa hoy. Si la camiseta del obradorismo, si la camiseta de Ricardo Monreal. Hoy representa Movimiento Ciudadano. Y ¿le preguntas o no? Es curioso. Es curioso porque era un chiste. Es curioso porque hoy que representa Movimiento Ciudadano y que acaba de decir que es una política de la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de los desaparecidos, habrá que voltear a ver a Jalisco. Fíjate qué curioso, donde Alfaro de Movimiento Ciudadano gobernó y decidió ya no reportar las cifras de desaparecidos porque eran tantas que dijo ya mejor no reporto. Pero eso es cierto. Pero no solamente eso, decidió también no reportar que tenía la peor cifra histórica, ¿no?, de problemas forenses por la cantidad de muertos que ha generado la política pública. Y decidió desaparecer después de lo de Teuchitlán. Me parece... No, está en Madrid o está en España. Bueno, Gibran debe saber dónde está Alfaro seguramente. No, pero fue gobernador. El tema es, cuando sucedió. Fíjate cómo se le quema la lengua a Gibran de venir aquí señor, hoy representando al Movimiento Ciudadano. En el gobierno de Jalisco y en todos los gobiernos. Mencionó a la doctora, pero no mencionó a Alfaro, que es el ejemplo claro de dónde hay una crisis de desaparecidos por un terrible gobierno que sin duda ha tenido vínculos con los cárteles que ahí están lamentablemente generando un clima de violencia terrible. En el caso de Jalisco, esa crisis ha sido pública. Yo he criticado la política pública de medición. ¿Criticas el gobierno de Jalisco? Estoy criticando eso del Movimiento Ciudadano de Jalisco. Eso lo estás criticando. Así es. Terrible gobierno. Algo que tú nunca terrible harías. Gobierno. Dije política pública en materia de conteo de desapariciones y en gestión de desapariciones. Que era una práctica ¿sabes qué? Y esto que estoy haciendo, tú nunca podrías hacerlo. Claro que tú sí. no haces crítica constructiva. Siempre. Tú no criticas a tus gobiernos. Tú vienes aquí a palerear, nada más. ¿No? A contar chistes malos. Bueno, a ti te parece con argumentarios prefabricados que llevan todos los representantes de Morena a las mesas de debate. Míos, nada más, son de la a las mesas de debate. Yo los desarrollo, mi querido Arturo, ¿tú reconoces que hubo una mala práctica en el gobierno de Alfaro? Hubo una mala gestión de ese tema. Terrible. Sin duda alguna. Bueno, está reconociendo que quede claro, el gobierno fallido de Alfaro y de Movimiento Ciudadano. Es que tú no dejas hablar, porque uno sí tiene argumentos, y como tú solamente puedes decir adjetivos, como ha quedado claro en el debate de hoy, tienes que interrumpir los argumentos. Esto, que desde luego es una crisis nacional, en el caso de Jalisco, no solamente se ha estudiado por los académicos de la UDG, se ha ventilado en los medios de comunicación, se ha criticado desde fuera y desde dentro de nuestro movimiento. Lo que no se puede decir de la Ciudad de México, que quisieron presentar con Omar García Harfuch como un ejemplo de política pública al respecto. Nosotros sí nos atrevemos a vernos en el espejo y a decir que eso está mal. Uno de los principales daños del oficialismo es que se niegan ese espejo, y entonces, al negárselo, la política pública que desarrollan es optimista. Y entonces pueden decir que estamos como Dinamarca cuando pasa. Ahora, lo reconoces tú, Gibran, pero no la dirigencia, Dante Delgado, Maínez, etcétera. Lo del tema de Enrique Alfaro y que no dé cuentas, pues sí, es muy preocupante. O sea, ¿dónde está ese hombre que era muy combativo y con el gobierno de López Obrador? Bueno, sí, España, o sea, no literal, sino ¿dónde quedó esa figura que era tan importante, Gibran? Desde luego, uno de los liderazgos principales de Movimiento Ciudadano que dejó el gobierno, y como es una práctica común en todo el mundo, los gobernantes responsables dejan de hablar después de que acaba su periodo de gobierno. Sí dio cuenta el representante constitucional actual del estado de Jalisco, que fue Pablo Lemus, pero además se hizo una crítica y se pidió llamar a cuentas, una comparecencia desde el Congreso, impulsado por los diputados de Movimiento Ciudadano. Algo que, repito, después de que Lemus se juntó con Sheinbaum en Palacio Nacional. Es decir, Claudia Sheinbaum hizo cambiar esa decisión de Movimiento Ciudadano porque, y esto está registrado también en encuestas de percepción, a quien estaba costando mediáticamente ese asunto, por ser un asunto de crimen organizado, que es del fuero federal, era al gobierno federal. Bueno, voy a regresar contigo, Federico, y la última ronda para concluir, ¿sí? Gracias, regresamos.